Bien, buenas tardes, bienvenidos a este webinar gratuito sobre ataques a base de datos. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada, soy consultor en temas de hacking ético e informática forense. Bueno, mi correo electrónico de seguro lo conocen, y también mi sitio web, el cual han visitado para asistir o participar a este webinar. Bien, este es un resumen breve de quién soy. Los invito cordialmente también a participar en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, los cuales pueden, de hecho, seguirme para algunos anuncios, algunos enlaces interesantes, publicaciones de eventos, publicaciones de mi blog también, de los webinars gratuitos, de los cursos, y también tengo una página en Facebook como también o en Twitter, y una red social profesional la cual recomiendo utilicen, la cual tiene por nombre LinkedIn. Con todo gusto podemos contactarnos por esos medios, ¿correcto? Muy bien. Vamos a iniciar el presente webinar definiendo o exponiendo sobre lo que son las bases de datos. Bueno, una base de datos es una colección organizada de datos, los cuales típicamente se organizan para modelar aspectos de la realidad, de forma tal que apoye los procesos los cuales requieren la información. Ahora, los sistemas gestores de base de datos o DBMS en inglés, son aplicaciones los cuales interactúan con el usuario, otras aplicaciones y la base de datos por sí misma para capturar y analizar datos. Un DBS, o la traducción al español es Sistema Gestor de Base de Datos, de propósito general, está diseñado para permitir la definición, creación, consulta y actualización, administración de base de datos. Entre las DBMS más conocidas y difundidas, y de seguro ustedes han manejado alguna, está MySQL, Open Source, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, entre otras más. Una base de datos generalmente no es portátil entre diferentes plataformas, pero diferentes DBMS pueden de hecho interoperar utilizando estándares como SQL o DBC o JDBC para permitir a una única aplicación trabajar con más de un DBMS. Ahora, ¿por qué sacar una base de datos? Bueno, las bases de datos son el lugar donde residen generalmente los datos más valiosos relacionados a la empresa, a la organización, llámese los clientes, los usuarios, las finanzas, archivos. Si la base de datos es comprometida de alguna manera, las pérdidas económicas pueden ser muy elevadas, con el consecuente daño también a la imagen de la organización. Esto aunado al incumplimiento de regulaciones o leyes, sea el caso de cada país. Las vulnerabilidades afectan a todos los proveedores de base de datos, aunque algunos, claro está, se ven más afectados en comparación a otros. El punto de entrada más frecuente explotado en la actualidad hacia las bases de datos son las aplicaciones web, aunque no se deben descartar también las malas configuraciones, tener contraseñas débiles o ser vulnerable a vulnerabilidades conocidas o desconocidas. Con la difusión y con la amplia utilización de aplicaciones web, se ha vuelto bastante común atacar las bases de datos utilizando como intermediario las aplicaciones web de diversa índole, tamaño, color y sabor. Hay de las más distintas diversidades. Ok, entre los ataques a las bases de datos tenemos 4 fundamentales. En primera instancia está el adivinar o realizar ataques por fuerza bruta de contraseñas. Contraseñas en blanco
o fáciles de adivinar utilizando también técnicas de fuerza bruta. Husmear contraseñas de datos y contraseñas atravesando la red. Si no se utilizan conexiones cifradas, los datos pueden ser fácilmente interceptados. Explotar malas configuraciones. Las bases de datos abiertas por defecto con diversas funcionalidades habilitadas e inseguramente configuradas. Es muy común, recuerden, cuando uno instala ciertas aplicaciones o ciertos programas, dejar configuraciones por defecto, archivos por defecto, entonces siempre tener cuidado en ello o revisar la documentación. Puntualizar también sobre el tema del husmeo o la interceptación de las contraseñas o datos sensibles que atraviesan la red. En este punto estamos hablando de un escenario en el cual en la red se es capaz de interceptar esa información. No necesariamente esto va a ser posible en todos los escenarios, pero sí es un vector de ataque, aunque esto se debería aunar con otro ataque para tratar de forzar a la red o forzar un comportamiento anómalo en la red para poder interceptar este tipo de datos. Y el cuarto punto es explotar vulnerabilidades conocidas o desconocidas, como desbordamiento de buffer, inyecciones SQL, entre otros tipos para apropiarse de la base de datos. Bien, entonces vamos a hacer demostraciones, todo lo que resta del webinar. Están cordialmente invitados al curso virtual de hacking ético a iniciar esta semana en 2 grupos diferentes. Ahí tienen los horarios y los días. Pueden obtener más información en mi sitio web. Ahí están los banners. Así es que vamos a empezar con los ejemplos y las demostraciones. Mencionarles también, tengo también disponible otros cursos virtuales. Allí están detallados de hacking ético, de hacking aplicaciones web, de forense. Bueno, hay otros más de una corta duración. Estos son los de más larga duración, de 15 horas. También están disponibles en video para que ustedes lo puedan descargar. Absolutamente todos están disponibles en video. Simplemente me escriben un correo y yo les indico la forma de adquirirlos. Bien. También, de una vez les recuerdo. Tengo más contenidos, los videos de los webinars gratuitos, tengo las diapositivas también publicadas. Estas diapositivas también ya las voy a publicar en un momento más. Y algunos artículos, como también en mi blog, en el cual trato de publicar algunos temas que considero interesantes. Bien, ahora sí, vamos a hacer las demostraciones utilizando estas 4 tipos de ataque básico, los cuales hemos mencionado. ¿Alguna consulta hasta aquí para iniciar? Ok. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bien. Ok, entonces en este escenario vamos a trabajar de la siguiente manera. Ok, tengo aquí una máquina virtual con Kali Linux y voy a escanear en primera instancia los puertos de un par de sistemas. Para esto voy a utilizar al clásico Nmap. Nmap. Voy a realizar un escaneo de puertos muy sencillo, clásico. Esto lo voy a hacer más grande.
Bien, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy escaneando todos los puertos, los 65.565 puertos TCP contra este objetivo. Mi idea es encontrar puertos relacionados con base de datos atendiendo o escuchando en un puerto o en unos puertos en particular. Si es que vamos a esperar los resultados. Este mismo comando lo voy a utilizar ahora mismo contra otro objetivo. Ok, ya sé cuál es el inconveniente aquí. El inconveniente aquí es que tengo el firewall habilitado y eso me generaba este error, ¿correcto? Bien, ahora ya tengo aquí los puertos en funcionamiento y como pueden visualizar tengo algunos puertos muy relacionados a base de datos, como por ejemplo el 3306, muy relacionados directamente con base de datos, como son el 3306 de MySQL, o tengo un 543 de Postgres, y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar, o voy a realizar otro escaneo contra otro sistema, este que está acá. Ok. Igual estoy escaneando los 65.535 puertos y pueden visualizar ustedes puertos TCP y pueden visualizar también un puerto relacionado o conocido por el 1433 TCP MySQL. Ok, ahora identificados estos puertos, en el caso de este objetivo de evaluación, vamos a hacer también un escaneo UDP, ¿sí? De la siguiente manera. Voy a escanear también 65.535 puertos UDP. Recuerden también, no necesariamente, o mejor dicho, no únicamente un servidor de base de datos atiende solamente en un puerto TCP, sino como en este caso pueden visualizar, existe un 1434 UDP relacionado con MySQL o Microsoft SQL Server. Eso también ténganlo en consideración. Ahora, descubierta esta información, lo siguiente es obtener más información sobre estos puertos. Yo voy a concentrarme en el puerto 3306 y en el 5432. Correcto. Pero voy a realizar un escaneo de versiones en este caso. Ok. Entonces, estoy realizando un escaneo de versiones únicamente contra el puerto 3306 TCP y 5432 TCP. Noten allí, en el escaneo de versiones, se muestra ahora se muestra información sobre MySQL 5051A3 Ubuntu 5 y para el caso del Postgres DB830
8307837. Aunque no tengo exactamente la versión, ya esto me ayuda para poder realizar una investigación de vulnerabilidades. Y esto ya lo podría yo empezar de inmediato. Vamos a hacerlo con siguiente. En el siguiente me voy a concentrar en los dos puertos descubiertos. El puerto TCP 1473 y el puerto UDP 1434. Y para ambos puertos puedo obtener yo, me olvidé de la opción V. Sí, V mayúscula para obtener o realizar un escaneo de versiones. Ok, para este caso pueden visualizar ustedes cómo se revela información sobre Microsoft SQL Server 2005-9399 y para el caso del puerto UDP nos muestra el server name, nombre del servidor, y con estos dos objetivos, con estos dos escaneos hemos obtenido mayor información sobre las versiones, lo cual ya nos permite realizar una investigación de vulnerabilidades o fallas o malas configuraciones buscando en Internet o en sitios o repositorios donde se almacenan o se publican exploits. Ahora, sabemos se trata de un sistema Linux, en primera instancia por aquí. Podríamos esto verificarlo con un escaneo de versiones del sistema operativo o escaneo para reconocimiento del sistema operativo, o también para el caso de este sistema Windows hacer lo mismo para profundizar en el tema. Pero bueno, aquí nos estamos concentrando en el escaneo o en el ataque a las bases de datos. Entonces, vamos a utilizar Metasploit Framework, ¿correcto? Vamos a iniciar. Mientras aquí tengo una pregunta. A ver. Sí, las direcciones IP con las cuales estoy trabajando son las de la base de datos. En este caso estoy trabajando con dos servidores distintos, uno basado en Linux y otro basado en Windows. Ok, entonces ya hemos ejecutado Metasploit Framework y vamos a utilizar un módulo dentro de Metasploit Framework para el caso de el servidor de base de datos MySQL. Vamos a utilizar este módulo. Es un módulo auxiliar, el cual me va a obtener la versión de MySQL. Show Options. Y lo único a definir es el rhost, el cual en este caso es 100.16. El número de hilos también podría definirlo y ejecuto el módulo auxiliar. Para que puedan saber la información, este módulo auxiliar permite la enumeración de la versión del servidor MySQL. Ejecutamos el módulo. Escribí mal. rhost. Entonces, pueden observar en los resultados, es la información similar a la obtenida utilizando el escaneo de versiones con Nmap. Y es más, puedo yo utilizar también un script en Nmap de los muchos NSE, el cual incluye de esta manera script MySQL info
pueden visualizar ustedes, utilizando este script de nombre MySQL Info, el cual nos muestra más información del servidor MySQL, pueden visualizar el protocolo, la versión, el identificador de los hilos, las banderas de capacidades, algunas capacidades incluidas en este servidor de base de datos también, status y también un salt. Esto mismo puede ser aplicado a un servidor de base de datos como SQL Server, Microsoft SQL Server. Y para ello vamos a utilizar el siguiente módulo. Script. Scanner. SQL Ping. Este módulo auxiliar, para el caso de SQL Server, este módulo auxiliar es una utilidad para hacer un ping a Microsoft SQL Server, hacer un reconocimiento de SQL Server. De la siguiente manera, vamos a definir rhost, la dirección IP del servidor de base de datos, y eso sería todo, aunque opcionalmente ustedes pueden incluir un username en caso lo tuviesen, una contraseña en caso también lo tuviesen, y si en este caso se utiliza la autenticación Windows, ¿sí? Para el caso de SQL Server ustedes pueden utilizar la autenticación propia de SQL Server como la autenticación basada en Windows. Bien, entonces este módulo va a ser consultas a la instancia MS SQL o Microsoft SQL Server por información. ¿Sí? Los resultados me dice el nombre del servidor, PC Windows 72549, nombre de la instancia, SQL Express, si está en clusters, su versión, puerto TCP, y esto también lo podemos obtener utilizando Nmap. Nmap también tiene o también incluye un script NS Nmap Scripting Engine 33 de nombre MS SQL Info. Y pueden visualizar ustedes se ha obtenido información similar, no decir idéntica. Nombre del servidor, instancia, la versión, número de versión, producto, service pack, si se han aplicado parches posteriores, tuberías nombradas también, si existen o no, o pipes, name pipes. Esta información puede ser obtenida dependiendo del escenario en el cual ustedes están desarrollando las pruebas. No necesariamente implica esto funciona para todo, pero sí es factible el obtenerla. Externamente o desde un punto de vista de un atacante remoto, desde las defensas externas de la organización, es improbable, poco probable puedan encontrar este tipo de servidores. Yo sí he tenido la oportunidad de evaluar escenarios en los cuales había servidores de base de datos dando la cara hacia Internet y con muy mala configuración. Bueno, de todo hay. Pero de manera interna, desde un escenario interno de la organización, de las redes internas, de una ubicación sin privilegios también, es factible encontrar servidores de base de datos con malas configuraciones o vulnerabilidades. Es más probable o altamente probable encontrar escenarios o puertos abiertos de servidores de base de datos internamente a comparación de externos. Esto es por las políticas, ¿sí? Muchas veces se trata de asegurar lo foráneo o aquello que proviene desde Internet o desde otras redes, pero se descuida el tema interno. Y bueno, en la actualidad los ataques se incrementan, los cuales se originan desde el interior de las organizaciones o desde las defensas de la organización
no necesariamente un atacante se concentra en realizarlo desde fuera, sino ahora trata de comprometer desde el interior de la organización. Por aquí me habían hecho una consulta, a ver, permítanme. Ese script. El script en qué consiste. Si se refiere al Nmap, bueno, Nmap tiene un conjunto de scripts. Pueden visualizarlo en el sitio web de Nmap. Tiene ciertas categorías y estos scripts cumplen ciertos propósitos, como por ejemplo propósitos de evaluar vulnerabilidades, aunque Nmap no es un escáner de vulnerabilidades, pero tienen categorías o scripts los cuales permiten evaluar vulnerabilidades o hasta explotarlas. Tiene una categoría una categoría de scripts para realizar denegaciones de servicio o ataques por fuerza bruta o también reconocimiento más profundo de las versiones de los servicios atendiendo en puertos específicos. Hay una gran cantidad de categorías. Yo sugiero lo revisen y es muy interesante porque complementa el tema de las evaluaciones de seguridad. Muy bien, había otra consulta por aquí. No podría dar la opinión sobre Oracle. No he tenido la oportunidad de auditar o evaluar Oracle, así es que no podría opinar al respecto. Sobre MySQL, y he trabajado realizando evaluaciones o pruebas contra MySQL, SQL Server, Postgres. Las más comunes han sido esas. No recuerdo haber encontrado otro tipo de base de datos de momento. Esas son las tres, las cuales concurrentemente he encontrado en las pruebas, las cuales he tenido la oportunidad de realizar. Oracle todavía no he encontrado por ahí, pero espero pronto por ahí tener la oportunidad de hacerlo. Ok, entonces, en esta primera fase hemos obtenido información desde las bases de datos, la propia información expuesta por estas, ¿sí? Si ustedes encuentran un puerto abierto, ya sea TCP o UDP, pueden hacer esto para recopilar información. Con esta información, con estos datos de versiones y nombres de las instancias, algunas capacidades de las mismas o las capacidades de las servidores de base de datos, ustedes ya pueden empezar a profundizar en su análisis para idear o identificar fallas, malas configuraciones o ir en busca de sitios web en los cuales existan repositorios de exploits para ciertas versiones de las cuales ustedes hayan encontrado. Muy bien. Ahora, una de las técnicas más difundidas es realizar un ataque por fuerza bruta. ¿Sí? Y una de las herramientas para realizar ataques por fuerza bruta, o una de las más comunes, es una herramienta la cual tiene por nombre Hydra. ¿Sí? Hydra es una herramienta la cual permite realizar una gran cantidad de pruebas, tanto en el campo de usuario como en el de contraseña, para tratar de adivinar la correcta. Entonces, para realizar este ataque, en primera instancia necesitaríamos conocer cuáles son los usuarios válidos en un servidor de base de datos. ¿Sí? Entonces, para esto hay que tener al menos conocimiento de esta información. Tenemos dos opciones. Cuando uno está realizando una prueba de penetración y estamos en este escenario, una de las primeras fases es tratar de identificar, la mayor cantidad de información del objetivo, pero también tratar de, en las siguientes fases del escaneo, tratar de identificar nombres de usuarios a través también de una fase, un proceso llamado enumeración, tratar de encontrar nombres de usuarios válidos. Aunque, reitero, no necesariamente esto es
o esto va a generar nombres de usuarios válidos, pero sí son procedimientos los cuales proporcionan o es factible encontrar este tipo de información. Ahora, por defecto, los servidores de base de datos, y no solamente los servidores de base de datos, también otro tipo de servicios, tienen usuarios por defecto. Entre los usuarios por defecto incluidos en por ejemplo, un SQL Server o un MySQL, está el usuario root. Entonces, nosotros podríamos probar realizar un ataque, contra el usuario root. Entonces, con -L minúscula voy a definir un único usuario, el cual será el root, y con -P mayúscula voy a definir una lista de palabras. Aquí ya tengo yo las 500 peores contraseñas y voy a definir el servicio el cual voy a atacar, MySQL, y la dirección IP de mi objetivo. Perdón. V T4. Ups, perdón. Acá hay algo que estoy escribiendo mal. Permítanme. Ok. Entonces, lo real en este momento es utilizar como nombre de usuario al usuario root y una lista de palabras, la cual tratará de adivinar la contraseña para este usuario. Esta técnica de ataque depende del ancho de banda. Si en el objetivo de evaluación existen mecanismos de seguridad, los cuales bloqueen la cuenta después de un número definido de intentos. Bien, de la capacidad de procesamiento para aceptar esta cantidad de peticiones. Ustedes pueden afinar también la cantidad de peticiones o de pruebas a realizar en un lapso de tiempo. Entonces, este tipo de ataques por fuerza bruta es bastante delicado. Así es que siempre con criterio. En este escenario pueden visualizar ustedes, ha sido factible averiguar la contraseña. Aquí está. Sí, aquí lo voy a resaltar ahora mismo. Acá, perdón. ¿Sí? El usuario es root y la contraseña es en blanco, es decir, para el usuario root no hay contraseña. Aunque podría sonar o podría percibirse como algo fantasioso, sí existen servidores con estas configuraciones. Se los digo con conocimiento de causa. Esta misma técnica la vamos a aplicar para el caso de Windows Server. Pero en el caso de Windows Server, ¿cuál es el usuario por defecto que se crea o el cual es creado? Bueno, ya de seguro lo han mencionado, el usuario SA. Solamente cambio el tipo de servicio a atacar, MS SQL, y voy a utilizar otra lista de palabras. Voy a utilizar la lista de palabras de las 10.000 contraseñas, las 10.000 contraseñas más comunes.
En este caso ya estoy probando 1000. No estoy probando 500 contraseñas como el anterior proceso, sino 10.000. Ok, por cuestiones de demostración, esto no necesariamente tiene que dar resultados. Ahora se fortalecen o se tiene un mejor conocimiento de fortalecer las contraseñas, no se utilizan contraseñas incluidas en diccionarios o muy fáciles de recordar, entonces podría ser bastante aplicado. En este caso sí ha sido factible encontrar la contraseña. Noten allí, login, aquí está, login password 1. También es una contraseña bastante débil. A ver, por aquí veo una consulta. Sí, también se puede hacer. Claro que necesitan realizar una definición en el módulo en cuestión para indicarle cuál es el tipo de autenticación a utilizar, pero sí es factible realizar ataques por fuerza bruta cuando se utiliza la autenticación a través de la cuenta del dominio. Esos archivos TXT, esos están disponibles en internet. Simplemente buscan 500, ¿cuál era? 500 words passwords, así como lo había escrito yo hace un momento. Busquen esto, 500 word password, y seguro le va a salir la página donde está esa información, o si no está de aquí, busquen en internet 10K Common Passwords TXT y ahí les va a salir la página donde pueden descargar esas listas de contraseñas. Ok, entonces vamos a continuar. Hasta esta fase podría haber sido factible ya obtener información para poder ingresar al servidor de base de datos. De hecho, ya podemos ingresar a las bases de datos porque hemos obtenido los privilegios para poder acceder. Aquí me han hecho una consulta, me dicen que no he respondido. Si me preguntaron como por Oracle, les mencioné, no he trabajado con Oracle, así es que no les puedo responder puntualmente sobre Oracle, si a esa pregunta se refiere. Sí, he tenido la oportunidad de evaluar SQL Server, MySQL, Postgres, pero Oracle aún no puedo opinar al respecto. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresar a Metasploitable. ¿Ok? Metasploitable. Podemos utilizar otro modo auxiliar, el cual tiene por nombre el siguiente. Es un módulo auxiliar, admin, MySQL enum. ¿Sí? Este módulo permite una enumeración sencilla para el servidor de base de datos, proporcionando las credenciales para conectarse remotamente. Recuerden, ya tenemos las credenciales, ¿correcto? Entonces, en username voy a colocar root y en rhost voy a colocar la dirección IP del servidor de base de datos, contra el cual voy a ejecutar este módulo auxiliar. Y el password, bueno, en el caso del password tengo la contraseña vacía, la cual he identificado utilizando en el anterior procedimiento. Esos son los datos los cuales necesito definir y ejecuto el módulo. Pueden visualizar, me dice ejecutando el enumerador del servidor de base de datos, me muestra información sobre los parámetros del servidor de base de datos, en este caso MySQL, versión, compilado para, arquitectura, nombre del host, directorio de los datos, una copiosa cantidad de información. Toda esta información puede ser aprovechada para atacar el servidor de base de datos. ¿Qué más aquí? Bueno, enumerando por usuario, esto también es muy útil. Ahora, una pregunta también recurrente cuando
se ve este tema de enumerar usuarios y averiguar las contraseñas es, si yo ya tengo una contraseña para acceder a una base de datos y tengo un usuario, ¿para qué necesito tener más usuarios y más contraseñas? Bueno, recuerden que en una prueba de penetración, si es el tipo de evaluación a realizar, ustedes van a evaluar otros sistemas también los cuales puedan comprometer. Y muchas veces se reutilizan o utilizan los mismos nombres de usuarios y las mismas contraseñas en otros sistemas. Por lo tanto, es bastante útil tratar de averiguar todas las contraseñas y todos los nombres de usuarios posibles. Créanme, puede ser muy buenos resultados y de hecho les da muy buenos resultados. Ok, vamos a utilizar entonces otro módulo. En esta oportunidad contra Microsoft SQL Server. Vamos a utilizar este módulo auxiliar. Cual realiza una serie de auditorías de configuración y verificaciones de seguridad contra la base de datos SQL Server. Ahora, para que este módulo funcione, se necesitan credenciales de usuario de validez administrativa. Vamos a definir entonces, tengo que definir aquí el rhost. Tengo que definir el password. Si no me equivoco, es este. Y lo ejecutamos. ¿Correcto? Entonces, el anterior procedimiento nos permitió obtener credenciales para realizar este procedimiento. Con credenciales válidas a nivel de administrador, este procedimiento se vuelve bastante sencillo. Tenemos la ejecución de la enumeración del servidor de base de datos SQL de Microsoft. Pueden obtener aquí la versión, parámetros de configuración, base de datos en el servidor, todo detallado. La expiración de la contraseña no es chequeada o no es verificada para pedimientos almacenados, cuentas con contraseña vacía, cuentas con nombre de usuario y contraseña siendo la misma. Procedimientos almacenados, esto es muy útil porque nos permitiría ejecutar. Hay un procedimiento almacenado, es muy explotado para ejecutar comandos en el servidor de base de datos. Muy bien, estamos haciendo una rápida aquí revisión. Ahora, ya teniendo las credenciales válidas y habiendo ejecutado estos dos procedimientos, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un módulo auxiliar, el cual me permita aprovecharme o explotar ya el hecho de tener las credenciales. No solamente enumerar información de la base de datos, sino realizar algún tipo de acción en la misma. Por ejemplo, leer un archivo. En este caso, pueden ver, este módulo me va a permitir ejecutar sentencias SQL contra MySQL. Claro, para esto requiero credenciales adecuadas. Entonces voy a definir en primera instancia el username, el cual es el root, la contraseña está en blanco o es en blanco, y voy a definir la siguiente sentencia a ejecutar. Select, va a utilizar loadFile, y loadFile lo que va a hacer es, adivinen, bueno, no adivinen, ya lo están viendo, tratar de leer el archivo etc passwd. Es decir, va a ejecutar una sentencia SQL, select, loadFile, etc passwd. Coloco estos backslash antes de las comillas para interpretarlas en la medida adecuada o interpretarlas adecuadamente. Entonces, simplemente ejecuto, set rhost, me faltó definir el rhost. ¿Sí? Entonces, notemos aquí, a través de este módulo hemos sido capaces de definir una sentencia SQL a ejecutar, el cual le indica o el cual me devuelve
el contenido del archivo etcpasswd. Ok. Aunque en este archivo no están las contraseñas o no residen las contraseñas cifradas, reitero, es útil conocer también los nombres de usuarios, porque los nombres de usuarios pueden ser reutilizados en otras bases de datos. Y es más, podríamos obtener nombres de usuarios y estos nombres de usuarios intentar realizar ataques, o con estos nombres de usuario intentar realizar ataques contra otros servicios, servicio servicio SSH, HTTP, FTP. Entonces, el obtener nombres de usuarios a través de este proceso de enumeración resulta útil. En una prueba de penetración, pues hay diferentes tipos de servicios a evaluar y obtener información. Al obtener este tipo de información, la podemos reutilizar para posteriores evaluaciones. Bien, ahora, en el caso del Microsoft SQL Server, también tenemos la capacidad de utilizar un módulo en Metasploit Framework, ya teniendo la capacidad o ya teniendo credenciales válidas en el sistema o ya habiendo obtenido las mismas. Entonces voy a utilizar el siguiente exploit. ¿Correcto? Este módulo va a ejecutar un payload o una carga útil arbitraria sobre el servidor SQL Server o el servidor de base de datos SQL Server utilizando el procedimiento almacenado XP-CMD Shell, famoso por eso. Ok, entonces voy a definir esto. Bueno, el usuario está, el password es password 1. Bueno, el método no lo voy a modificar. Lo que sí voy a modificar es definir el rhost. Correcto. Y aquí está lo que me preguntaban de la autenticación en Windows, definición de la opción del dominio. Aquí pueden ver en este módulo de Metasploit, sí se puede utilizar el Use Windows Authent o la autenticación de Windows. Ya, tengo entonces el host, la contraseña, y voy a definir un payload, ¿sí? Una carga útil, el cual será el siguiente. Windows, voy a ejecutar un módulo de meterpreter, un TCP inverso, y este payload necesita definir cuál es la IP a la cual se va a conectar, porque recuerden, va a ser una conexión inversa hacia mi sistema. Y bueno, el puerto no lo voy a cambiar, ustedes podrían cambiarlo en caso exista algún tipo de filtrado de conexiones salientes. En este caso lo voy a dejar en 444. Han hecho aquí otra consulta. A ver. Sí, claro que sí. Estamos viendo ahora mismo otro modo. Aparte del fuerza bruta, pueden también identificar vulnerabilidades a nivel del sistema operativo, y eso lo vamos a ver en un momento más. El tiempo está jugando en contra, ¿sí? Ahora mismo lo vamos a ver, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahora tengo un meterpreter, es decir, ya tengo una sesión con la cual interactuar contra el sistema. Correcto. Ahí está el sistema al cual hemos accedido. Claro, depende mucho del nivel de acceso al cual nosotros hayamos o con el cual nosotros hayamos accedido al servidor. En este caso tengo NT Authority System, tengo privilegios de System, entonces esto es bastante bueno. Sí. Muy bien, ahora me consultan sobre otra técnica para poder yo acceder a un servidor de base de datos. Sí, aparte de fuerza bruta, es atacar aquello sobre lo que reside el servidor de base de datos o aquello el cual interactúa
la base de datos como una aplicación web. Reitero, el tiempo nos está jugando en contra, pero vamos a tratar de hacerlo. Ok, veamos esto. En el tema de explotar al nivel del sistema operativo, y esto también es algo muy común a encontrar porque se cree la imposibilidad o la poca probabilidad de ocurrir. Si yo tengo vulnerabilidades en el sistema objetivo, en el servidor de base de datos, tengo vulnerabilidades en otros servicios o en otros aplicaciones o programas los cuales ofrece este servidor. Imaginemos es un servidor este es un servidor Linux el cual ofrece diferentes servicios y hay un servicio FTP, ¿sí? Entonces, si yo identifico un exploit en este servidor FTP en el mismo sistema en el cual reside el servidor de base de datos, podría ocurrir lo siguiente. Podría explotar una vulnerabilidad en este en este FTP y comprometer el sistema. ¿Sí? ¿Lo tengo allí? Tengo yo la capacidad de interactuar con el sistema a nivel del sistema operativo. Es decir, exploté una vulnerabilidad en un servicio FTP instalado en el mismo servidor de base de datos y ya tengo acceso al sistema. Claro está, si ya tengo acceso al sistema a través de otro vector de ataque, pues puedo dirigirme a var, en el caso de este Linux, lib MySQL. Ustedes allí, ¿qué es eso? Sí, var lib MySQL es el directorio en el cual residen las bases de datos. Entonces, he utilizado otro vector de ataque, pero en esencia va a comprometer también, aparte de todo el sistema operativo, voy a poder tener acceso a las bases de datos, las cuales están visualizando allí. Para el caso de Windows Server, yo puedo también hacer algo similar. Puedo utilizar el archiconocidísimo NetAPI, ¿sí? Para el caso de este Windows Server. Bueno, el propósito no es enseñar cómo se explota utilizando este NetAPI, sino el cómo se puede tener acceso a la base de datos. Windows Shell Reverse TCP. Que va a ser un shell reverso hacia mi sistema. ¿Correcto? Tengo acceso al sistema operativo, pero ese no es mi propósito principal. Aunque claro, el tener un acceso al sistema operativo ya es una panacea, pero si yo estoy más interesado en su base de datos, me voy a dirigir hacia el siguiente directorio. Archivo programa. MSQL. Data. Aquí tienen los archivos de la base de datos. Los archivos MDF como los archivos LDF de todas las bases de datos incluidas en este servidor. ¿Correcto? Esa es otra
técnica de ataque, es decir, el sistema subyacente. Otra de las técnicas de ataque, pues, es el tema de las inyecciones SQL, es decir, a nivel de una aplicación web. Bueno, esto es harto discutido, harto difundido. Simplemente aquí les voy a visualizar algo rápido. Veamos. Aquí tengo este. También es algo que ustedes pueden encontrar en internet. Yo lo he publicado aquí. ¿Sí? Una interfaz de una supuesta aplicación web, la cual me permite, pues, ingresar usuarios, contraseñas. ¿Sí? La típica prueba es ingresar, por ejemplo, Juan con comilla, una contraseña que sea 123 y ver los resultados. ¿Sí? Me dice hay un problema aquí con la sintaxis. Entonces, a través de la inyección SQL, yo podría tratar de explotar esta capacidad de hacer llegar al servidor, al sistema gestor de base de datos, mis sentencias SQL. La típica admin, por ejemplo. Admin, ya tengo acceso a esta información de la base de datos. ¿Sí? El comilla guión, el cual es el comentario, o podría ser ya algo más complejo, un union, averiguar el número de columnas, una de las típicas pruebas para averiguar el número de columnas es hacer esta prueba, ¿sí? Order by, order by 2, order by 3, order by 4, y ahí me da un error. Entonces yo ya sé, mediante esta técnica, la existencia de únicamente 3 columnas. Y así yo podría empezar a extraer información de la base de datos. Claro, aquí tendría que saber el nombre de la base de datos, entre otra información. Pero ello no es tan complejo o imposible. ¿Sí? Notemos aquí lo siguiente. Aquí ya tengo la capacidad de interactuar con la base de datos. ¿Sí? Pueden ver ustedes en el campo password, ¿sí? En el la columna de este reporte, pueden ver es realizado un volcado de las contraseñas de la tabla usuarios en la cual se almacenan, pues, los usuarios. Y así yo podría tratar de ingresar hasta tener la capacidad de ingresar o crear un nombre de usuario en el servidor de base de datos. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes insert into en la tabla users, ingresando el valor 10, por ejemplo, con nombre de usuario intruso y la contraseña 12345 en la base de datos, y luego loguearme como intruso 1234566. Y ya tengo acceso a la base de datos, tengo acceso de escritorio. Claro, esto depende mucho del escenario, pero es totalmente factible el poder acceder a la base de datos y realizar diferentes ataques a los mismos. Muy bien, jóvenes, entonces ya hemos terminado con esta parte. Por aquí yo tenía algo más de información. Bueno, eso es lo que compré por el presente webinar. Bien. Aquí les muestro la siguiente información. Había una consulta aquí. Sí,
Sí, pero hay algunas técnicas bases para atacar Active Directory, para atacar diferentes servicios. Cada servicio tiene una metodología a utilizar. Sí, igual ustedes pueden escribir mi correo, yo con todo gusto le voy a responder. Así es que simplemente me escribe un correo, porfa, si alguien tiene alguna consulta, y lo respondo con toda confianza y con todo gusto. Sí, bien. Aquí tienen la información del curso. Están cordialmente invitados al curso el cual inicia este fin de semana, ¿correcto? Si alguien tuviera una consulta o pregunta final, pueden escribir en mi correo con toda confianza. Yo le respondo eh, con todo gusto, ¿correcto? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí hemos llegado con este webinar. Estoy seguro ha sido de su agrado. Y conmigo será, bueno, para aquellos los cuales vayan a participar en el curso, será hasta este fin de semana. Y con los otros estarán, pues, cordialmente invitados para futuros eventos. Gracias por su participación, que tengan un buen día y nos estamos viendo pronto. Gracias por su participación.